Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El Papa Francisco respaldó las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez. Esto en un documental llamado Francesco, presentado en el Festival de Cine de Roma. La declaración del pontífice representa un cambio drástico a la postura del Vaticano, de la Iglesia Católica, respecto a los derechos de la comunidad LGTBI. Francesco se estrenó este miércoles. El Papa alentó la aprobación de leyes de unión civil para parejas homosexuales. Esto no es primera vez, como Papa es primera vez, pero él ya había dado una disputa, una pelea hace muchos años en su propio país, en Argentina, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Perdió esa disputa al interior del cuerpo episcopal argentino en su momento. Él era Jorge Mario Bergoglio. Hoy día lo dice como Papa, naturalmente es distinto. Naturalmente tiene otro efecto de inmediato. Aunque no es palabra, no es un dogma de fe porque lo dice el Papa solamente, pero es una opinión del Santo Padre, alejándose de la posición de la oficina doctrinal del propio Vaticano, estas palabras, y de la postura de sus predecesores. Juan Pablo II explícitamente estuvo en contra de una opción como esta. Hay que ver entonces las reacciones que va a tener. Vamos a hablar de este tema. Bueno, las palabras del pontífice se recogen en un fragmento del documental que reflexiona sobre el cuidado pastoral para aquellos que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, etc. El documental de Jorge Bergoglio aborda el alcance pastoral del Papa con la comunidad homosexual, incluyendo una historia del máximo pontífice alentando a una pareja de homosexuales italianos para que lleven a sus hijos a su parroquia. Vamos a la mesa de conversación. Este tema va a estar en la conversa de hoy día. Vamos a estar con Marcial Sánchez, que es doctor en historia, experto en la historia de la Iglesia. Vamos a darle profundidad a ese tema. Pero antes, también tenemos a otro doctor, a otro experto, el sociólogo, cientista político, analista, columnista. Un placer y un privilegio tener con nosotros a Ernesto Otone. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos. Muy bien, gracias Matías. ¿Y tú cómo estás? Bien, pues expectantes y preocupados. Expectantes porque el 25 tenemos una tremenda cita con la democracia, aunque es un cliché, es súper cierto. Y preocupado porque siento que estamos en un ambiente, se está cargando un poquitito el ambiente de unos y de otros lados, gente que cree que prácticamente este país llega hasta el domingo a las 12 de la noche. Y la verdad que este país tiene historia, ha pasado por apreturas, ha pasado por incomodidades, por dificultades, por desafíos. No sé si tú sientes que hay cierta carga en algunos sectores que se toma la posición más extrema y que no nos hace nada de bien. Yo siento que hay esa carga que tú dices y yo creo que hay un exceso de dramatización respecto a la situación que se está viviendo. Además, nosotros sabíamos que la situación en la cual se iba a dar este plebiscito iba a ser una situación en la que todavía estaba presente los problemas que se generaron durante todo el periodo del llamado estallido social. Y más encima en una situación de pandemia que, como tú ves en las noticias, sigue siendo un problema muy grave y que tiende a agravarse en el mundo. Claro. Entonces, pensar que esto iba a pasar en una situación de una calma chicha, era verdaderamente no tener en cuenta la realidad. Pero yo creo que existen las condiciones perfectamente para que se dé un proceso del plebiscito con un alto nivel de normalidad. Las grandes ciudades de este país, las ciudades donde vive más gente, voy a poner Santiago, la región metropolitana, unas más, otras menos, pero estamos haciendo una vida bastante normal. Vamos al supermercado, vamos a comprar zapatos si es necesario, entonces podemos perfectamente ir a votar con los mismos cuidados. Se puede hacer, habrá que tomar las prevenciones en el caso, pero no hay que dramatizar y tampoco hay que dramatizar que después de lo que pase en el plebiscito el país va a ser otro al día siguiente. No. Yo creo que el país va a cumplir un gran momento democrático
y que posteriormente se irán dando los otros pasos. Sí. Tú eres doctor en ciencias políticas, sociólogo, tú has estado en el segundo piso del presidente Lagos, tienes un carrete enorme en este tema. No sé si tienes experiencia, has escrito libros. Una democracia donde los que participan en ella creen que una de las opciones que están expuestas a la votación es el fin del mundo, es gente, no sé qué dices tú, que de alguna manera no respeta o no valora o no entiende la profundidad de la democracia. Prefieren los que son apruebo, creen que el rechazo quiere que este país muera. Y algunos del rechazo creen que los del apruebo creen que este país muera. Lo primero en legitimidad es reconocer que las dos opciones son legítimas o no. Por supuesto, en una democracia de eso se trata. De que, tú sabes, hay una frase muy interesante de un ensayista mexicano que se llama Jesús Silva Herzog Márquez, que dice, bueno, lo que caracteriza a la democracia en definitiva es que el que gana no lo gana todo y el que pierde no lo pierde para siempre. ¿Ah? Claro. Comprende tú, esa es la diferencia que hay entre una democracia y un régimen autoritario. Entonces, yo creo que este exceso de dramatización, donde el fin del mundo está colocado en una opción o el fin del mundo está colocado en otra opción, no tiene que ver con un espíritu de lectura democrática de un ejercicio democrático. ¿Y a quién le atribuyes tú el que los extremos o las posiciones polarizadas que intuyo que no son la mayoría del país, una vez me equivoco o tú te equivocas, tienen la capacidad de meter tanto ruido que mantienen a otros tensos, complicados? Yo tengo una hija chica y me preguntaba hoy día qué va a pasar el domingo en la noche. Yo le preguntaba, claro, ¿va a haber un resultado de un plebiscito? Ya, pero ¿va a quedar la escoba si gana uno u otro? No, ¿dónde lo había escuchado? No sé dónde lo había escuchado. Pero ella vive en este país, escucha tele, radio, nos escucha a nosotros, en fin. ¿Cómo llegamos a eso cuando ya deberíamos haber madurado después de 30 años de democracia? Bueno, pero mira, las democracias nunca terminan de madurar. ¿Ah? Tú tienes la democracia norteamericana, sí, que es una democracia la más antigua de las democracias modernas, por decirlo así. ¿Ah? Que sin embargo tú escuchas opiniones, posiciones, incluso desde el poder, desde el presidente de la República, que poco tienen que ver con este espíritu, sino que tienen que ver con una situación de decir, si yo pierdo las elecciones, me voy del país. Claro, como que el país se viene abajo. Se viene abajo. Si no votan por mí. Entonces, yo creo que esas situaciones existen, siempre existen en un cierto espíritu de la gente. Por ejemplo, en el espíritu más conservador siempre existe el miedo al cambio, el miedo a lo que se va a producir, que el país va a quedar a la deriva, que todos los elementos que generan seguridad para la vida económica, para la vida política, etcétera, van a ser puestos en peligro. Y de otro lado, en la extrema izquierda, se produce una situación en la cual se genera una expectativa de que este es el principio de un nuevo mundo, de una nueva era, de una situación donde todo va a ser diferente el día después. Claro. Eso no pasa en democracia. La democracia es por definición un proceso gradual, donde el otro, el distinto, el que no piensa como tú, sigue existiendo el día después. Claro. Y tiene todos sus derechos para seguir llevando adelante el debate. Bueno, por lo tanto, creo que hay que tomar esto con tranquilidad y después del domingo va a haber el lunes y después del lunes va a haber un martes. Claro. Y va a estar el país ahí. ¿Ah? Fíjate que da la impresión yo lo escuchaba a un psiquiatra muy al principio del estallido social decir que esto tiene mucho más que ver las reacciones, más que con posiciones políticas, tiene que ver con estructuras de la personalidad. Entonces empezamos a ver personas que le afloran desequilibrios emocionales, trastornos,
estructuras de personalidad fanáticas de un lado y de otro. Y lo que estamos frente es a la política y a cómo nos organizamos como sociedad. Por cierto. Y las personas todos nosotros tenemos impulsos, tenemos rabia, tenemos euforia. Tenemos los impulsos propios de nuestra naturaleza animal. Ahora, de lo que se trata la razón en la política, la democracia, es precisamente conducir esos impulsos, esas sensaciones, esos sentimientos, conducirlo por una vía de un debate razonable y de un debate en paz. De lo que se trata la democracia al final del día es el poder realizar los cambios en paz. Fíjate, Néstor, no sé si tuviste la oportunidad de ver el discurso de despedida de Pepe Mujica, que se retiró de la política activa en Uruguay. Fue senador, fue guerrillero, fue presidente y se retira. Y son 10 minutos. Y de los 10 minutos le dedica 6 minutos aproximadamente a hablar sobre uno de los grandes adversarios que tuvo dentro de la política y ensalzarlo a él. Un señor que ya no está. Y justamente el espíritu de que él trata de poner a los senadores que siguen en Uruguay es decirle, ese fue mi gran adversario, pero fue el que me dio las mejores recomendaciones cuando yo llegué a ser ministro. Bueno, la sociedad uruguaya tiene ciertas cosas que hay que copiar, otras que lo haremos mejor nosotros. Sí, por supuesto. Y Mujica pagó... Sí. Mujica tiene una experiencia de vida donde pagó muy duramente. Conoce las posiciones fanáticas desde dentro y por lo tanto su laicismo, digo laicismo no en el sentido religioso, sino laicismo intelectual. Tal cual. Su laicismo es producto de esa experiencia también. Por supuesto. En esto, Tone, pero también nosotros somos seres pasionales, con experiencia, con capacidad de deliberar y tenemos una opción. Y tú tienes una opción que yo estoy seguro cuál es, tú eres apruebo porque tú vienes de ese mundo. Habiendo hecho toda esta defensa de la razonabilidad, de la gradualidad, quiero que desde tu mirada legítima nos digas qué nos jugamos el domingo y por qué tú apruebas, si es que yo estoy en lo cierto que tú eres apruebo. Sí, soy apruebo. Sí, ¿Por qué crees tú que hay que aprobar y cuál es tu mirada? ¿Qué nos jugamos? Mira, yo te voy a decir qué es lo fundamental para mí. Lo fundamental para mí en este voto por el apruebo es que nosotros como país requerimos a estas alturas de nuestro desarrollo de una constitución que tenga un origen legitimado por una votación popular. Y creo que eso es necesario. Ya se han dado pasos antes, ya la Constitución es cierto que no es la del 80, la Constitución ha tenido se han sacado los elementos, lo que se llamaron los enclaves más antidemocráticos que tenía. Pero tiene una serie de otros elementos que es necesario revisarlo, discutirlo, y una constituyente en ese sentido es muy importante. Pero yo creo que lo fundamental es que este debate salga de un enfrentamiento antagónico, feroz, donde han habido episodios de violencia muy fuertes, y puedan ir a un estadio diferente. Y ese estadio diferente es una convención constituyente, en donde lo que prime sea el debate, el diálogo, el logos, escuchar al otro, ver qué razones tiene el otro y tratar de construir con el más amplio consenso posible, una constitución en la cual quepamos todos. ¿Te habrán acusado cuando dices esto, cuando das a conocer tus ideas, te habrán acusado ya de inocente, de ser un crédulo, porque dicen, perdón, lo que dices, Ernesto, sería en un país, Alicia en el País de las Maravillas, pero esto no en el país donde se incendian iglesias. Te lo habrán dicho, ¿no? Te habrán acusado ya de inocente.
¿Cómo podemos, Claro. eso es ridículo obviamente, pero alguna razón tienen aquellos que tienen temores a que esta grieta, como le llaman los argentinos, o esta polarización, no es el mejor espacio o lugar para ir a debatir las ideas de 30 años de futuro? ¿Cómo se congenian esa realidad con esa aspiración? Porque precisamente han habido estos momentos y siguen existiendo, lo que presenciamos el domingo pasado, etcétera. ¿Por qué han habido estas situaciones? Es porque se requiere más que nunca cambiar el escenario, y cambiar el escenario de un enfrentamiento violento, brutal, a un escenario de debate, de razones. Piensa tú las constituciones, las constituciones que uno conoce los procesos constitucionales de otros países. La constitución que se generó en Italia después del fascismo, sí, y después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una constitución maravillosa donde participaron mentes extraordinarias, fue con un país que estaba destruido, con un país que estaba en el suelo, que estaba con muchos problemas. Y las constituciones que han tenido un significado más fuerte son constituciones que salen en momentos difíciles de los países. Las constituciones no salen cuando está todo, por decirlo así, que están las aguas completamente calmas. Matías, lo que yo te quiero decir es que son los países los que hacen las constituciones y no las constituciones los que hacen los países. Se entiende. ¿Ya? Se entiende. ¿Qué llamado harías tú a las distintas fuerzas políticas? Tú que has estado ahí asesorando al presidente Lagos en su momento, el presidente de la República, ¿cómo sientes que ha manejado esta dualidad que es bien particular, que tiene dentro de su gabinete partidarios de un lado y de otro de esta grieta que se ha producido lamentablemente? ¿Cómo se ha administrado eso? ¿Crees que es prudente que él nos diga cuál es su opción? Y desde la oposición, ¿cómo sientes, de la cual tú formas parte, que se ha comportado en liderar la posición más unida de apruebo? Mira, yo creo que aquí nadie está libre de pecado, por decirlo así. Yo creo que en el gobierno, en la derecha y en el gobierno, se han cometido errores muy grandes en toda la gestión de los conflictos que han existido, y creo que también en la oposición se han cometido errores muy grandes respecto a lo que es una oposición. ¿Cuál se te viene a la cabeza? ¿Cuál sería el error de la oposición, de tu sector? Yo te digo desde ya que creo que ha habido un abuso del instrumento de la acusación constitucional. Yeah. Eso me parece a mí que ha sido un uso y abuso extremadamente fuerte. Que no ha habido una posición clara y efectiva de señalar una condena a los actos de violencia como debería hacerlo una centroizquierda democrática. Porque la violencia no es aceptable para una fuerza de izquierda democrática. Esas críticas son suficientemente profundas como para ampliar. ¿Y del gobierno cuál crees tú, a tu juicio, que ha sido los errores más claros en el manejo de esta crisis? Yo creo que el gobierno ha tenido que enfrentar una situación grave, pero yo creo que ha tenido mucho desconcierto en respecto al funcionamiento de la gestión de la crisis, de tal manera que muchas veces se ha visto superado por los acontecimientos y ha tenido una escasa capacidad de previsión. Entonces yo creo que también allí hay problemas. Ahora, cuidado, porque el hecho de que en la derecha, fíjate que durante muchos años, y los cambios que se hicieron en el periodo del gobierno de Lagos, de la Constitución, se hizo con el apoyo de un sector también de la derecha. Y, sí, fue claro. una difícil negociación. Y la derecha se opuso durante muchos años a tocar todos los amarres que había dejado la Constitución realizada por la dictadura.
elaborada por la dictadura. Entonces, el hecho de que hoy día haya un sector de la derecha o de la centro derecha que esté por el apruebo, a mí me parece un avance importante, no para mis posiciones, sino un avance muy importante para la democracia y la construcción democrática en el país. Y yo me alegro de eso. ¿Y qué respondes, Ernesto Tone, cuando sostienen que hay un cierto cinismo de parte de la oposición de estimar que esta Constitución es ilegítima cuando fue reformada y lleva la firma del presidente Lagos? ¿Qué respuesta tienes a eso? ¿Que hay un cinismo de parte de quién? De la oposición, al decir que esta Constitución es ilegítima, llevando la firma del presidente Lagos y habiéndose hecho un importante número de reformas, incluso con las reformas del 89 y luego varias más hasta las del 2005. Claro, pero esa es una visión que no toma en cuenta la historia. Es una visión que no toma en cuenta las correlaciones de fuerza en un determinado momento de la historia. El Chile del año 2000, el Chile del año 2004, el Chile del año 2005 era un Chile diferente al Chile de hoy. Y se han producido cambios no solamente en la realidad, sino también en la percepción de la realidad por parte de la ciudadanía. Y por lo tanto, lo que hizo Lagos fue un gran paso, pero eso no significa que por ello la Constitución tiene que quedar completamente transformada en una especie de tabla de los 10 mandamientos, porque por los cambios que se le hicieron. Se requieren también otros cambios. Y las constituciones no son para siempre. O sea, la constitución que se va a aprobar después de este proceso, en algunos años más, también requerirá otros cambios. Ahora, lo importante para hablar de una constitución democrática es hablar que esa constitución proteja tanto las libertades individuales como el bienestar social, que conjugue esos dos elementos, el de la libertad con el de la búsqueda de una mayor igualdad. Esos son los dos elementos que tienen que estar presentes en la construcción de la Constitución. Ernesto Tone, te quiero agradecer por este momento de reflexión y análisis político a tu experiencia con lo que viene. Así que muchísimas gracias y pronto te tendremos nuevamente para ver si revisamos los resultados y cómo este país ha ido digiriendo la decisión del soberano que el domingo tendrá que expresarse. Ernesto, buenas noches y gracias como siempre. Buenas noches, Matías. Muchas gracias a ti. Chao, un gusto. ¿Sabía usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Bueno, usted puede ser corredor de propiedades. Pues visite colegioinmobiliario.cl o llame al 2321-00-084. Ahora además con código SENSE. Pausa y volvemos en Vía Pública con otro invitado. En tiempos difíciles, las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional. Asesórate con Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo de todo el país. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Habrán visto ustedes esta tarde, y lo comentamos al inicio de este programa, el llamado que hace Francisco, el Papa Francisco, en un documental que se llama justamente así, Francesco, que se presenta en un festival de cine en Roma. Y dice muchas cosas probablemente, no hemos visto todo el material, pero naturalmente lo que resuena es lo más noticioso, lo más novedoso, y es su alocución respecto de lo que él siente que debe ser un nuevo estatus de dignidad para las personas homosexuales, al momento, por ejemplo, de tener una unión civil. Todo lo que ello conlleva. Y otro elemento fundamental, la mención, siquiera la mención ya tiene un valor enorme, de familia cuando se habla de homosexuales, que para muchos son dos conceptos incompatibles, antagónicos. Bueno, el Papa ha dicho que tienen derecho a tener una familia. Vamos a conversar con Marcial Sánchez, doctor en Historia y experto en Historia de la Iglesia, para tratar de
ahondar un poco en los efectos que puede tener y cuáles son los significados de las palabras que hasta ahora conocemos parcialmente del Papa Francisco. Marcial, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, tanto tiempo, buenas noches. Muy buenas noches. Las últimas veces que siempre te citamos para hablar de puros problemas de la Iglesia, de puros dramas, de puros delitos, por así decirlo, en genérico. Y ahí tú tienes que explicar y decir, en fin, pero esta vez llamamos al menos para una frase que no para todos, porque hay que ser honestos, no para todos es una buena noticia, para algunos estarán en contra, pero al menos es una palabra acogedora del Papa, es una palabra que uno le imagina de un pastor de cualquier iglesia. ¿Qué quiso decir el Papa de lo que conocemos hasta ahora parcialmente? Mira, efectivamente el Papa en un documental da cuenta de lo que tú estabas planteando. El Papa habla de unión civil de homosexuales. Es una noticia importante porque podrán decir muchas cosas después de que se vea el documental, o ya están diciendo algunas cosas, algunos grupos que no les interesa, por ejemplo, este tema, o que están en contra de este tema, pero lo dijo el Papa, y ese es un tema histórico. Ahora, en todo caso, hay que recordar que este Papa ya en el año 2013 había sido elegido personaje del año, de acuerdo por una revista gay. ¿Por qué fue elegido? Porque el Papa, cuando habla de los gays, en esa oportunidad, dice que hay que tratarlos bien y que de alguna u otra forma no se les ha tratado bien. Y eso cayó muy bien dentro del grupo gay, porque si dentro de la comunidad gay, por una cosa bastante simple, porque efectivamente la comunidad gay ha tenido también todo un proceso de vinculación con el medio. Su vinculación con el medio le ha costado mucho, ¿de acuerdo?, de poder llegar a poder instalarse socialmente en forma cotidiana. Ha sido un proceso muy largo. Por lo tanto, que una persona como el Papa Francisco que diga eso y que reconozca eso, ya es importante. Imagínate este reconocimiento. Este reconocimiento es mayor aún, porque de alguna u otra forma le está diciendo, miren, debemos apoyar efectivamente esta unión civil de homosexuales. Él no habla de matrimonio, él habla de unión civil de homosexuales. Esto es bien importante, hay que hacer esa aclaración. Sí, claro, claro. Pero no, esto no lo había dicho nunca un papa, ¿ya? Y esto efectivamente, yo creo, en lo personal, y según lo que uno estudia, en fin, yo creo que el Papa está colocándose en el signo del tiempo. El Papa ha vivido todo un proceso en su pontificado, proceso bastante complejo, desde el momento que se colocó no los zapatos rojos cuando fue elegido Papa y lo criticaron por eso, a las críticas que ha recibido, muchas críticas que ha recibido, y va a seguir recibiendo. Pero es un Papa que se ha enfrentado a situaciones, y yo creo que se está enfrentando a una situación real. Hoy día el mundo de la homosexualidad, el mundo del lesbianismo, efectivamente está presente en nuestras sociedades, y el que quiera cerrar los ojos los puede cerrar, pero efectivamente están presentes. Sí. Y no es una enfermedad, en algún momento se planteó. Por lo tanto, el Papa lo que está haciendo es colocarse en el proceso del signo del tiempo. Y más allá, que claro, no es una enfermedad, eso es evidente, y si lo fuera, es propio de un pastor evangélico, de un pastor de cualquier iglesia, no solo un evangélico, es ser acogedor y es propio de la Iglesia Católica y del cristianismo, ser acogedor con las personas, incluso, no es el caso, pero si fuese un enfermo, tampoco se le puede segregar. Tienen que caber todos, de eso se trata, al menos yo que fui a un colegio católico, en el Evangelio aparecía eso, salvo que a mí me hubieran dado un Evangelio pirateado. Aparecía un Jesús que acogía a los más malos que a los buenos, a los pecadores que a los no los pecadores. No se trata de homosexuales que sean enfermos ni pecadores, pero a los distintos, a los segregados, a eso, para arriba, topón para arriba. Eso se imagina uno de un Evangelio. Entonces, esto es más que el signo de los tiempos, el signo del Evangelio, da la impresión. Sí, tú tienes razón que efectivamente hoy día todos somos hijos a los ojos de Dios, ¿de acuerdo? Eso dice el Evangelio. Y se está haciendo palpable, y yo creo que Francisco está siendo un pastor, como tú muy bien lo dices, y está dando el ejemplo a muchos otros pastores que hoy día están preocupados, ¿de acuerdo? Ya están preocupados de decir lo que nos dijo el Papa, o creer lo que dijo el Papa para su beneficio. Es una cosa muy particular. Ya recibió algunos correos explicando lo que ellos quieren plantear, en fin. Bueno, al final
El Papa fue muy claro. Ahora, tú tienes razón, efectivamente a los ojos de Dios somos todos iguales, además. Y él está actuando como un pastor, lo cual habla muy bien de Francisco y habla muy bien también de su pontificado que ha llevado hasta ahora, que ha sido muy complejo. Marcial, va a tener críticos, soterrados, silenciosos, otros más vociferantes, pero va a haber de todo tipo de oposición. Ya tiene una posición tremenda. Recordemos que el Vaticano hace unos años amaneció todo un día pintarrajeado y con carteles en contra de este Papa. Y eran las facciones opositoras al Papa dentro de la curia, eso no es novedad. Conservadoras. Los grupos, claro, grupos más conservadores. Pero esto puede ir un poco más allá porque el Papa también va un poco más allá. Es decir, ¿qué ficha va a mover su oposición adentro de la Iglesia, tú que conoces su historia? Lo que pasa es que ya el Papa en alguna oportunidad lo acusaron, de acuerdo de haberse salido, de acuerdo de la doctrina, ¿ya? Ya lo acusaron en una oportunidad, cuando estaba tomando el tema de los abusos, en fin. En esta oportunidad yo creo que no lleguen a eso por una cosa bastante simple, porque para que la gente conozca un poco más de la realidad de la Iglesia por dentro. En el catecismo de la Iglesia Católica, no necesariamente la homosexualidad está vetada, la homosexualidad no está vetada. Lo que está vetado son las relaciones homosexuales, que son, comillas, aberrantes. Y por tanto la persona que asume la homosexualidad, según el catecismo, debe vivir en castidad. Son elementos que aparecen hoy día dentro del catecismo de la Iglesia Católica. El paso que se da es el siguiente, porque obviamente que si tú estás hablando, y esto es lo importante, si tú estás hablando de una unión civil, le estás diciendo como sumo pontífice, ¿de acuerdo? Chao la castidad, es obvio, ¿de acuerdo? Por tanto, estás dando un paso ahí, a conversar, a colocar un tema sobre la mesa. Yo creo que el Papa ya hace un rato que está colocando este tema sobre la mesa. Lo había colocado también en Argentina. Sí. En la Argentina también había planteado el tema de las uniones civiles de homosexuales. Cuando él era arzobispo en Buenos Aires. Sí, cuando estaban, cuando estaba en Buenos Aires a cargo de la curia bonaerense, él efectivamente colocó este tema porque también se estaba hablando del matrimonio homosexual. Entonces él dice, ¿por qué no vemos la unión civil homosexual? Porque todos tenemos que ser iguales bajo el mismo techo, que es el techo de Argentina. Bueno, ese discurso hoy día pasa a ser una realidad cuando él es papa, pero él ya dice, todos los homosexuales, ¿de acuerdo? Debemos como iglesia acogerlos, y más aún, ayudarlos, protegerlos y respetarlos. Son varias palabras las que usa, acogerlos, respetarlos, ¿de acuerdo? Y más aún apoyarlos en una unión civil de homosexuales. Hay varios países que ya han caminado por esa brecha, y hoy día el mundo homosexual obviamente está muy presente, lo cual yo sinceramente creo, en lo personal, se agradece porque al final somos todos personas humanas, ¿de acuerdo? Y somos todos seres humanos que vivimos bajo el mismo cobijo y el mismo cielo y en la misma tierra. Y tenemos que partir desde la base, como tú decías muy bien, como te enseñaron en tu colegio católico, ¿de acuerdo? De que todos somos iguales, ¿de acuerdo? Ante los ojos de Dios. Por lo tanto, obviamente es un caminar. Claro, en dignidad al menos somos iguales, claro. Somos iguales en dignidad, tú tienes toda la razón, la dignidad de la persona humana es clave. El problema es que hay un tema que tú también lo mencionaste que tiene que ver con el mundo más conservador. Y el mundo, aunque yo dije conservador, el mundo más conservador, porque efectivamente eso se ha visto. Hay grupos que quieren todavía que la Iglesia quede anquilosada antes de Vaticano II. Hay hoy día detractores de todo lo que está haciendo este Papa. Cuando el tema de los abusos sexuales, por ejemplo, hubo muchos detractores con respecto al Vademecum, que fue el que salió hace muy poco, que es un texto en donde se norma de qué hay que hacer cuando se producen estos hechos. Y en este caso también van a haber detractores, pero uno ya sabe cuáles son los detractores, uno más aún sabe cuáles son las páginas web, de acuerdo de cuáles van a ser los detractores. Y más aún ya uno conoce, en el plano chileno, por ejemplo, obviamente hay obispos, hay cardenales, ¿de acuerdo? Hay sacerdotes y hay laicos, que esto no les va a gustar, ¿ya? Y van a decir que está haciendo el Papa, y van a abrir sus ojos. ¿Y lo van a decir públicamente o de manera soterrada? Mira, yo creo que hay personas que actúan de manera soterrada toda su vida y siguen actuando dentro de la Iglesia, ¿ya? Y me atrevo a plantearlo. Y hay otros que son más directos, más claros, obviamente que es mucho más agradable cuando una persona te lo dice directamente, sí,
porque así uno puede conversar con esa persona y uno puede dialogar y en ese diálogo puede ser muy fructífero. Y tú que conoces los pasillos, las páginas y dónde están manifestándose la oposición, me imagino que ya hay algunos pronunciamientos, ¿o no? ¿O todavía no? Por ejemplo, hay un cardenal que es de un país africano, no recuerdo exactamente de qué país es, que se dice que es el cardenal, que es líder de los cardenales o de la curia más conservadora. ¿Ese cardenal ya habló? ¿Ya has podido ver qué es lo que dicen sus opositores? No. El que habló fue un hombre del Vaticano, ¿de acuerdo? A nivel de comunicaciones, diciendo que el Papa había dicho lo que estamos conversando, pero que no se había explayado hacia el tema del matrimonio, ¿ya? Sí. Por tanto, había que leer muy bien lo que el Papa estaba diciendo. Y eso viene directamente desde el Vaticano. Ahora, dentro del área conservadora, sí, efectivamente ya han salido voces y voces fuertes en donde están planteando que no que el Papa lo está haciendo mal, sino que hay que darle buena lectura a lo que dice el Sumo Pontífice, que es muy común esto, ¿de acuerdo? En los diálogos, parecen diálogos sofistas, ¿de acuerdo? En donde efectivamente no llegan a nada, pero toman la palabra o toman la letra y tratan de dar vuelta a la letra para el propio beneficio. ¿Y tú crees que Francisco va a intentar reinterpretar sus propias palabras o crees que esto está tan estudiado, este discurso, que lo va a dejar ahí para que se produzca esta discusión interpretativa? Francisco es un hombre muy inteligente. Ya en estos momentos, ya colocar el documento, que el documento haya salido antes, uno lo puede ver en diferentes, hoy día se está conversando esto en diferentes países y hay expertos, de acuerdo, hablando de este tema, y todos llegamos un poco a lo mismo, ¿de acuerdo? El Papa dijo lo que dijo. Ahora, hay que recordar que el Papa también está en un Estado, que es el Estado Vaticano, y trabaja también con el tema de la diplomacia. La diplomacia es importante, pero el Papa habitualmente cuando dice algo lo deja, ¿ya? Y si en algún momento tiene que hacer alguna nueva versión de lo que dijo, siempre deja algo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por ejemplo, cuando fue el caso de la Amazonía, todos pensábamos de que efectivamente el Papa iba a permitir que algunos sacerdotes, de acuerdo, pudieran casarse en cierto tiempo, en ciertos momentos, en ciertos lugares, de acuerdo, porque obviamente era muy difícil llegar ahí. Y el Papa, cuando él plantea eso, él dice que está abierto a conversar el tema. Y ahí obviamente se especularon muchas cosas. Y efectivamente fue eso, y conversó el tema, y después posteriormente dijo que no era conveniente todavía. Todavía. Pero deja el tema Por lo tanto, planteado. Siempre te deja el tema. Y hoy día el tema lo dejó en el tapete y hoy día lo estamos conversando, y qué bueno que lo estemos conversando en nuestro país, que es un país pequeño, ¿de acuerdo? Pero que efectivamente la Iglesia Católica todavía tiene más o menos un 43% de adhesión, no es menor. Y también, obviamente, tiene un historial en el último tiempo bastante complejo. Y yo creo que las cosas hay que decirlas por su nombre con la verdad que corresponde. ¿Ya? No tratar de adornarla. Por supuesto. Y eso, a veces. Vamos a ver entonces los efectos que va a tener, las repercusiones, los comentarios, los análisis. Marcial Sánchez, muchísimas gracias como siempre. Que estés bien, buenas noches. Muchas gracias a ti, Matías. Que estés muy bien. Cuídate. Chao. Y cuando habla el café, las palabras fluyen. Look Café ofrece 13 variedades, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, además. Sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de otras que son metálicas o plásticas. En pocas palabras, Look Café, simplemente un excelente café. Look Café, simplemente un café de origen. Look Café, vivi la vita. Vamos a una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla porque aquí tenemos ya desplegado nuestro portal de noticias 24horas.cl y vemos la noticia que lo encabeza en este momento. Este jueves, mañana, se realiza el 6º pago de seguro de cesantía para trabajadores suspendidos. Así que puede ver todos los detalles
allí en nuestro portal de noticias. Hacemos una pausa muy breve, ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Qué le parece que revisemos la temperatura en este momento? Bueno, en la región metropolitana el termómetro